Buenas tardes con todos. Empezamos la clase del día de hoy. Bueno, recuerden que esta nueva unidad hablábamos sobre histología y fisiología vegetal. Hablábamos de la organización pluricelular, hablábamos también y decíamos que en este caso nuestro organismo pluricelular está conformado por un medio interno distinto al exterior y también por distintos tipos de células que a lo largo del proceso evolutivo adquieren funciones especializadas. Y hablábamos del nivel tisular, del nivel celular, del nivel de órgano y del nivel de aparato o sistema. Recuerden que en el medio interno nosotros decíamos que es un conjunto de líquidos y fluidos que rodean las células de un organismo pluricelular. Las células realizan todos los intercambios que necesita en este caso, ¿no? Habíamos hablado también de que en las plantas superiores el medio interno, en cambio, está formado por savia bruta y savia elaborada, que obviamente circulan por la planta transportando agua, sales minerales y productos de la fotosíntesis respectivamente, ¿no? Decíamos que en el medio interno, hablando en este caso del cuerpo humano, decíamos que distinguíamos el líquido circulante y el líquido intersticial. El líquido circulante hablábamos de que comunica entre sí a todas las células y colocábamos de ejemplo de la hemoglobina, la sangre y la linfa. Y el líquido intersticial, en cambio, decíamos que en él viven inmersas las células, ¿no? Decíamos que la sangre está compuesta por plasma, que en este caso el plasma es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas. En las sustancias disueltas nosotros teníamos y decíamos que yo podía tener glúcidos, podía tener lípidos, péptidos, sodio, potasio, calcio. En este caso, mi sangre, que estaba compuesta por el plasma, decíamos que el plasma es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas. Las sustancias disueltas en los ejemplos decíamos que podría ser glúcidos, lípidos, péptidos, sodio, potasio, calcio. Decíamos que la linfa es un líquido de composición similar al plasma, ¿no? La linfa es similar al plasma. Y mi linfa contiene sustancias y células especializadas en la defensa del organismo. Y poníamos de ejemplo de los linfocitos. En los linfocitos colocábamos en el sistema inmunitario, ¿no? Mis linfocitos. Recuerden que mis linfocitos también están acompañados de los macrófagos y de los neutrófilos. Hablábamos de nuestro líquido intersticial también y decíamos que era de composición similar al plasma también igual. La linfa y el líquido intersticial pues son de composición similar al plasma. En este caso, mi líquido intersticial rodea a las células de la mayoría de los tejidos con los cuales intercambia sustancias, ¿no? Recuerden que decimos que el líquido intersticial es en el que viven inmersas las células. Hablábamos en este caso del mecanismo que permite la homeostasis y decíamos que es muy importante en este caso para regular absolutamente todo lo que tenga que ver con el pH, con la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Decíamos también que existen varios tipos de células. La morfología hablábamos, ¿no? Y decíamos que de las diferentes células que puede formar parte de un mismo organismo es muy variada. Y decíamos que esta morfología estaba relacionada con la función que desempeña. Hablábamos en este caso de las neuronas, las vacuolas, hablábamos del espermatozoide, hablábamos también de nuestras rugosidades, de nuestros lechitos, ¿no? Listo.
Después hablamos ya sobre el desarrollo embrionario y la diferenciación celular en cuanto a las plantitas, ¿no? Mencionábamos en este caso y decíamos que el desarrollo embrionario es el proceso por el cual a partir de una sola célula inicial se constituye un organismo pluricelular completo, ¿no? Decíamos que durante este desarrollo se produce la multiplicación y la diferenciación celular. Recuerden que decíamos que el desarrollo embrionario es muy diferente según se trate de vegetales o de animales. Es muy diferente en vegetales y en animales este desarrollo embrionario. Y hablábamos de las plantitas, ¿no? En cuanto a las plantitas, hablábamos del desarrollo embrionario. Y hoy vamos a hablar de los tejidos vegetales. Empezamos entonces. En el reino vegetal, distinguimos dos grandes modelos estructurales. Distinguimos a los talófitos y distinguimos a los cormófitos. Los talófitos están formados por un talo. ¿Qué quiere decir este talo? Pues es una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos en este caso tejidos. Talo, repito, es una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos. Nuestros talófitos poseen un órgano de fijación, que en este caso es el rizoide. El rizoide en este caso es un órgano de sostén. El cauloide y el filoide, ellos en cambio tienen una estructura laminar fotosintética. En este caso, estas recuerdan a las hojas, ¿no? Ejemplo de los talófitos serían las algas, los musgos y las hepáticas en este caso, ¿no? Estos serían ejemplos de talófitos. Y en cambio los cormófitos están constituidos por un cormo. El cormo es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos. ¿Qué órganos en este caso son? Pues puede ser la raíz, el tallo y las hojas. Recuerden que constituyen diferentes órganos, ¿no? Como menciono, puede ser la raíz, el tallo y las hojas. Seguimos en este caso, ¿no? Tenemos en mi numeración, bueno, aquí tenemos una fotito, en este caso, de las partes que tiene mi plantita. El número 1 son los meristemos. En los meristemos abarca, en este caso, embrionario, primario, secundario, cambium y felógeno. En mi número 2, en este caso son las parénquimas y son los cloróficos de reserva. En mi número 3, en cambio, tengo yo a mis tejidos protectores. Ya vamos a hablar más adelante de cada uno de estos numeritos, ¿no? En cuanto a mis tejidos protectores, yo tengo al epidérmico, al suberoso, a las cutículas y a los pelos. Como tejidos de sostén, tengo a mi colénquima y a mi esclerénquima, el 4 en este caso. Y finalmente el 5 tengo yo a mis tejidos conductores y hablamos del xilema o leño y del floema o líbero. Como menciono en este caso son 5 y de cada uno de ellos vamos a hablar. 5, ¿no? Empezamos con los meristemos. Mis meristemos se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Mis meristemos son los responsables de la multiplicación celular. Sus células presentan paredes, en este caso celulares finas, y pocas vacuolas.
Las vacuolas en este caso son de pequeño tamaño y núcleos grandes, ¿no? Mis vacuolas. Existen varios tipos de meristemos, en los que tenemos el embrionario, tenemos el primario o apical y tenemos el secundario. Repito, tenemos en este caso diferentes tipos de meristemos. Tenemos el embrionario, tenemos el primario o apical y tenemos el secundario. El primario, en este caso el embrionario, forma el embrión en la base de semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. En este caso, el embrión que menciono yo es la fase de semilla, ¿no? Es la fase de semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo esta fase, ¿no? Como menciono, embrionario. Recuerden que estamos hablando de los diferentes tipos de meristemos. Como menciono, tengo al embrionario, al primario o apical y al secundario. Hablamos del embrionario y decimos que forman el embrión, ¿no? Y decimos también que es la base de semilla. En la base, perdón, es la fase de semilla. Y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. En este caso es la semilla, ¿no? El embrionario es la semillita. El primario o apical, en cambio, está especializado en el crecimiento en longitud de la planta. Como repito, el primario o apical está especializado en el crecimiento en longitud de la planta. Se localiza en este caso en los extremos de la raíz y del tallo. En cuanto a los extremos de la raíz, se le denomina o se le llama cofia. Y en el tallo se le llama yemas terminales o axilares. Esto en cuanto a mi primario o apical, ¿no? Como menciono, se localiza en los extremos de la raíz, en este caso copia, y el tallo, pues se le denomina yemas terminales o axilares, así se le denomina, ¿no? Vamos a nuestro siguiente tipo que es el secundario. El secundario produce el crecimiento en grosor de la plantita. Recuerden que el primario o apical está especializado en el crecimiento en longitud de la plantita. Y el secundario, en cambio, produce el crecimiento en grosor de la planta. Mi secundario se localiza, obviamente, en toda la planta. Se localiza en las partes gruesas del tallo y raíz y está formado por células que, en determinadas épocas del año, recuperan la capacidad de dividirse para diferenciarse en tejidos concretos. Y en cuanto a mi secundario, yo distingo dos tejidos concretos. Distingo a el cambium y distingo a el flagelo, o también llamado felógeno. Repito, en este caso tengo yo tipos de meristemos. Tengo el embrionario, que dábamos el ejemplo y decíamos que es la fase de la semilla. Teníamos el primario apical y decíamos que en este caso está especializado en el crecimiento en longitud de la planta. Y tenemos finalmente a mi tercer tipo de meristemo, que es el secundario, y este, en cambio, produce el crecimiento en grosor de la plantita. Mi secundario tiene tejidos concretos, que en este caso distinguimos dos de ellos. Tenemos el cambium y tenemos el felógeno. Tenemos el cambium y tenemos el felógeno. El cambium en este caso se encuentra intercalado entre los tejidos que conduce la savia y los que regenera periódicamente. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el cambium se encuentra intercalado, como mencionó, entre los tejidos que conducen la savia y entre los tejidos que regeneran periódicamente esta savia, ¿no? Ahí se encuentra mi cambium.
En cambio, el felógeno está bajo la epidermis y produce entre esta y el propio tejido una nueva capa de células que forma un tejido aparte, en este caso forma un tejido protector, y a este tejido protector lo denominamos suberoso. Menciono, lo denominamos tejido suberoso. Recuerden, el felógeno está bajo la epidermis y produce entre esta y el propio tejido una nueva capa de células que forma en este caso un tejido protector denominado suberoso. Recuerden que el felógeno produce el crecimiento en grosor de tallos y raíces. Listo. Tal vez hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. No, licenciada. Gracias, Alexis. Tabata, tal vez tú tienes alguna pregunta. No, Lice. Ya, listo. Entonces, listo. Recuerden, hablamos de tejidos vegetales. Decimos que en el reino vegetal existen dos grandes grupos, los talófitos y los cormófitos. En nuestra imagen hablábamos de números en este caso y decíamos que vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Hablamos primero de los meristemos. ¿Y qué decíamos de los meristemos? Decíamos, en este caso, que tienen, que existen tres tipos, ¿no? Un tipo era el embrionario, en el cual nosotros decíamos que era la fase de semilla. Otro tipo de meristemo era el primario apical o apical y decíamos que está especializado en el crecimiento en longitud de la planta. Y finalmente teníamos a nuestro tercer tipo que era el secundario. Y decíamos que distinguimos en este caso dos tipos de tejidos concretos en nuestro tejido secundario, en nuestro tipo meristemo secundario, en el cual decíamos que era el cambium y el felógeno. El cambium, decíamos, recuerden, que se encuentra intercalado entre los tejidos que conducen la savia y los que se regeneran periódicamente. El felógeno, en cambio, decíamos que estaba bajo la epidermis y que produce dentro de esta una nueva capa de células que forma un tejido protector denominado suberóseo. Recuerden que el felógeno también decíamos que era el crecimiento en grosor de tallos y raíces. Listo. Seguimos entonces. Y hablamos ahora de tejidos conectores. Tejidos conectores. Espérenme un ratito, chicos.
Ya listo, chicos, perdón. A ver, hablamos ahora de tejidos conectores, ¿no? Mis tejidos conectores son los tejidos que se ocupan en este caso, de la función de transporte de la savia. Sus células tienen formas alargadas. En este caso, aquí tengo yo las células, en este caso de los tejidos conectores. Recuerden cómo menciono que la función de estos tejidos es el transporte de la savia y por eso tienen células en formas alargadas, ¿no? Pueden ser en este caso de dos tipos. Tengo al tipo llamado xilema o leño y tengo el tipo de tejido conector llamada floema o liber. En el caso de mi xilema o leño, transporta savia bruta en sentido ascendente. ¿Qué quiere decir esto de en sentido ascendente? Pues transporta la savia bruta desde la raíz hasta las hojas. Eso quiere decir en este caso en sentido ascendente. Mi savia bruta procede de la división y especialización de las células del cambio en este caso. Lo que proliferan hacia la parte interior de la planta, ¿no? Repito. En cuanto a mi tejido conector, recuerden que su principal función es de transporte de savia. Y tengo yo dos tipos de tejidos conectores. Tengo al xilema o leño y tengo al floema o libre. En cuanto a mi xilema o leño, transporta savia bruta en sentido ascendente. ¿Qué decíamos que era mi sentido ascendente? ¿Quién me dice? Transporta savia bruta en sentido ascendente. ¿Cómo mencionaba yo que era el sentido ascendente? ¿Quién me dice? Cuenten, están por ahí. Chicos, Sí, Lice. ¿qué decíamos en este caso? Que era cuando transportaba savia bruta en sentido ascendente. Iba desde la raíz hasta las hojas o desde las hojas hasta la raíz. De la raíz hasta las hojas. Desde la raíz hasta las hojas. Muy bien. Recuerden también que mencionaba que nuestro transporte de savia bruta procede de la división y especialización de las células del cambio, los que proliferan obviamente hacia la parte inferior de la planta. Recuerden también que decía que las células que forman estructuras tubulares se llaman traqueidas y tráqueas. Traqueidas y tráqueas. Repito, en este caso las células que forman estructuras tubulares se llaman traqueidas y tráqueas, ¿no? Hablamos ahora de mi segundo tipo de tejido conductor. En este caso hablamos del floema o liber. Mi floema o liber transporta la savia elaborada que resulta de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como descendente. Y en este caso
procede de la especialización de las células del cambio que se dividen hacia el exterior y cambio. Recuerden que en el xilema oleño, pues son en la parte interior de la planta. En cambio, en mi floema es en la parte exterior de la plantita, ¿no? En cuanto a mi tipo llamado floema Oliver, que es un tipo de tejido conector, transporta la savia elaborada en sentido ascendente, descendente o en los dos sentidos. Chicos, en cuanto a mi tejido conector llamado floema Oliver, transporta la savia elaborada de forma ascendente, descendente o de las dos. De las, Por ahí alguien me respondió, pero no le escuché, perdón. ¿Puede de repetir? las dos. De las dos. Listo, muy bien, de las dos, ¿no? El xilema transporta savia bruta. El floema transporta savia elaborada. El xilema, en este caso, transporta la savia bruta en sentido ascendente. Y el floema, en cambio, transporta la savia elaborada en sentido ascendente y descendente. El xilema, en este caso, procede de la división y especialización de las células del cambium, en este caso, hacia la parte interior de la planta. Y en el floema, procede de la división, perdón, de la especialización de las células del cambium y se dividen hacia el exterior de la planta. Miren, en este caso tenemos diferencias que pueden ser notorias para poder diferenciar entre el xilema y el floema, ¿no? Recuerden que se le llama xilema o leño y floema o liber. Dicho esto, eh, en cuanto a mi xilema o leño, transporta la savia bruta en sentido ascendente, mencionaba yo, y era desde la raíz hasta las hojas, ¿no? Y el floema o liber, pues, transporta la savia elaborada en sentido ascendente como descendente, ¿no? Que puede ser desde la raíz hasta las hojas o desde las hojas hasta la raíz. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. No, no, licenciada. Ya, listo. Entonces nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Les voy a mandar una tarea. Bueno, la tarea consiste de dos preguntas. La primera pregunta me van a colocar en la tarea 2, unidad 4, y la segunda pregunta van a colocarme en la tarea 1, unidad 4. Ahí mismo les voy a colocar especificado, pero con todo les menciono para que no se me pierdan en este caso, ¿no? Como repito, la tarea de hoy va a tener dos preguntas. La primera pregunta me van a subir en la tarea 2, unidad 4, y la segunda pregunta me van a subir en la tarea 1, unidad 4. Obviamente es de lo que hemos visto hoy, ¿no? Recuerden que las tareas
tienen una semana para hacerlas, ¿no? Tal vez si les surge algunas dudas en el deber, pues me pueden escribir a través de mi WhatsApp, ya saben, y ahí yo solvento todas sus dudas para que no tengan problema o dificultad para hacer los deberes, ¿no? Listo. Y en el caso de química también, como siempre menciono, pues si tienen dudas al momento de hacer el deber, no hay problema, me escriben a mi WhatsApp y ahí les ayudo, ¿no? Y listo, queridos estudiantes, esto sería todo por el día de hoy. Hasta luego con todos, que tengan una buena noche.